Vale la pena venir al zoológico de León. Al final te diré cuánto cuesta realmente, si necesitas mucho dinero para disfrutarlo y lo que nadie te cuenta de este lugar. Prepárate porque este zoológico tiene más sorpresas de las que imaginas. Una de las zonas más llamativas para grandes y chicos es la de los pingüinos. Aunque solemos imaginárnoslos en hielo, los que veremos aquí están adaptados a climas templados como el clima de León. Se trata del pingüino Humboldt, una especie originaria de las costas de Perú y Chile. Estos pingüinos están perfectamente adaptados a temperaturas cálidas gracias a su plumaje delgado y su comportamiento. Ahora prepárate para conocer algunas de las criaturas más fascinantes y temidas en el zoológico. Tengo miedo. El zoológico de León alberga serpientes de todo tipo, desde imponentes boas constrictoras, pitones reticuladas, hasta peligrosas serpientes de cascabel. Empecemos con las serpientes de cascabel, famosas por su temible cola que suena como una advertencia. El veneno de estas serpientes es hemotóxico, capaz de destruir tejidos y afectar la sangre, por eso son tan peligrosas. Luego tenemos a la boa constrictora, que no usa veneno, sino que atrapa a sus presas con una fuerza increíble, apretándolas hasta que no pueden respirar. Finalmente está la pitón reticulada, una de las serpientes más largas del mundo, que puede llegar a medir hasta 7 metros. Todas estas serpientes se encuentran aquí con luz roja y poca iluminación, para simular su hábitat natural y mantenerlas tranquilas. Ahora vámonos a la área de primates. Hay 3 tipos de grupos de primates: los monos del Nuevo Mundo, como los capuchinos, los monos del Viejo Mundo, como los papiones, y los grandes simios sin cola, como los orangutanes y gorilas. Aquí viven peces como tilapias y carpas, que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema. El agua se ve verde por las algas y plantas acuáticas, vitales para oxigenar el lago. En medio del lago hay una isla donde habitan monos, un refugio natural para jugar y descansar. Ahora los gigantes, como el rinoceronte blanco. Llegan a pesar de 3 a 3 toneladas. A pesar de estar tan... Cebras, bisontes, el hipopótamo pasa mucho tiempo en el agua para mantener su piel hidratada. Los bisontes pueden llegar a pesar hasta 900 kilos y tienen pelajes que lo ayudan contra el frío. El elefante asiático que tenemos aquí en el zoológico tiene un poco más de 43 años de edad. En cautiverio, esos elefantes pueden vivir hasta 60 años. Con más de 1200 animales, el zoológico de León es uno de los más grandes y diversos en México. Aquí también verás tortugas, como las tortugas caimán, con sus poderosas mandíbulas. Y el monstruo de Gila, un lagarto venenoso pero muy tranquilo. Águilas, halcones, lechuzas y loros coloridos, junto con el majestuoso pavo real que impresiona con su cola desplegada. Animales que también son muy temidos, como el jaguar, el leopardo, el tigre de Bengala y el tigre blanco. La diferencia del jaguar y el leopardo es que el jaguar es robusto y vive en América, mientras que el leopardo es más estilizado y habita en África y en Asia. También podemos observar diferentes variedades de osos. Entre los animales más curiosos está el tapir, uno de los animales más longevos. Este animal tiene una historia de más de 20 millones de años. También el zoológico cuenta con jirafas, que las puedes alimentar por un costo de 35 pesos. Aquí tenemos al rey del zoológico, el león, pero hoy lo encontramos dormido, y no es casualidad, ya que los leones suelen ser animales nocturnos. Ahora conozcamos al búfalo cafre. Puede pesar hasta 900 kilos y tiene cuernos poderosos que usa para defenderse. También se encuentran guacamayas, loros y aves coloridas que parecen pintadas a mano.
Yo gasté aproximadamente 450 pesos desde que llegué a esta ciudad, contando transporte, entrada y comida, sin contar el transporte hasta aquí a León, que depende mucho de donde vengas. Con poco dinero vale mucho la pena. La entrada con la mayoría de las atracciones está en 138 pesos al día de hoy. Ahora vamos al zoológico de Irapuato. Dale clic aquí a la derecha para que no te pierdas este recorrido.